¿Qué pensaría si un niño que había sido declarado muerto regresara? No solo regresara, sino que despertara en un lugar donde nadie esperaba volver a verlo abrir los ojos. Un niño que había cruzado la línea definitiva, que había dejado de respirar, que había sido llorado por su familia y que, sin razón aparente, volvió. Pero lo más escalofriante no fue que regresara. Lo verdaderamente aterrador comenzó cuando abrió la boca y empezó a hablar. Porque lo que dijo no parecía propio de él. Hablaba de recuerdos que no podían ser suyos. Describía paisajes que jamás había visto. Mencionaba nombres que no pertenecían a nadie de su familia ni de su pueblo. Y aseguraba que su verdadero nombre no era el que todos le decían. Esto no es un cuento para asustarte. No es una historia inventada para una noche de terror. Esto ocurrió. Ocurrió de verdad. Y hasta hoy, ni los médicos, ni los investigadores, ni siquiera los escépticos más duros han logrado explicar cómo fue posible. Cómo un niño que nunca salió de su pequeño pueblo podía hablar de lugares distantes con tanta precisión. Cómo podía recordar hechos que, según los registros, habían sucedido décadas antes de su nacimiento. Hoy vas a escuchar este relato inquietante, el caso más perturbador de niños que cruzaron el umbral de la muerte y regresaron trayendo consigo recuerdos de otra vida. Una historia real. Testimonios tan detallados, tan imposibles, que dejaron sin palabras a quienes las conocieron. Imagina por un momento estar frente a uno de esos niños. Escucharlo decir cómo murió, pero no en esta vida. ¿Es posible que lo que creemos sobre la muerte esté equivocado? ¿Es posible que haya algo más allá, esperando, observando, buscando regresar? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre lo que crees sobre la vida, sobre la muerte y sobre lo que ocurre cuando uno cruza esa delgada línea. Y recuerda esto, no todos los que regresan lo hacen solos. Algunos traen consigo algo más. ¿Qué crees que pasó? Era un pueblo pequeño, todos se conocían. El niño de apenas 5 años jugaba cerca del río. Nadie sabe en qué momento desapareció. Cuando lo buscaron, era demasiado tarde. Lo encontraron flotando, con la piel pálida y los ojos cerrados. Estaba muerto. El médico lo confirmó. No había pulso, no había respiración. El cuerpo fue llevado a la morgue del pueblo. Todo estaba terminado. Pero unas horas después, algo pasó. Algo que nadie esperaba. El niño abrió los ojos. Respiraba. Sus labios temblaban. Los médicos no podían explicarlo. Era imposible. Lo peor fue lo que dijo. No preguntó por su mamá. No pidió a su papá. Lo primero que salió de su boca fue un nombre que nadie conocía, un nombre que no pertenecía a nadie del pueblo. Después habló de una casa vieja con un jardín abandonado y un perro que cojeaba. Decía que esa era su casa, decía que tenía que volver. El niño empezó a dar detalles que helaron la sangre de quienes lo escuchaban. Hablaba de una mujer que decía ser su madre, pero no era la madre que lloraba frente a él. Contó cómo había muerto, un accidente en un río. No en este pueblo, no en este tiempo. La gente comenzó a recordar. Años atrás, en otro lugar, un niño desapareció en un río. Nunca encontraron su cuerpo. Todo lo que decía el pequeño coincidía con esa historia. Y entonces surgió el miedo. ¿Era realmente el mismo niño? ¿Qué crees que ocurrió realmente? La historia no tardó en esparcirse. El pueblo empezó a hablar. Los vecinos se miraban con desconfianza. ¿Qué había vuelto en el cuerpo de ese niño? Los rumores crecieron. Algunos decían que era un alma perdida, un espíritu que encontró un cuerpo vacío para regresar. Otros creían que era una maldición, algo oscuro, algo que no debería estar aquí. Los médicos no podían explicar nada. Dijeron que tal vez fue un error,
que el niño nunca estuvo muerto, pero nadie les creyó. ¿Cómo explicar las palabras del pequeño? ¿Cómo explicar que describiera con detalle una casa, un perro, un accidente, de un lugar donde nunca había estado? La familia intentó seguir como si nada, pero el niño no era el mismo. En las noches despertaba gritando nombres extraños. Decía que alguien lo llamaba, que lo estaban buscando. Dibujaba la misma casa una y otra vez. En el pueblo, los ancianos recordaban la tragedia de décadas atrás. Todo coincidía. Algunos comenzaron a temer que el niño trajera consigo algo más, algo que venía del otro lado, algo que ahora estaba aquí, observando, esperando. ¿Crees que fue un simple accidente? ¿O había algo que quería volver? Con el paso de los días, aparecieron documentos que hicieron todo aún más perturbador. Viejos recortes de prensa hablaban de un caso casi idéntico. Un niño desaparecido en un río a más de 100 kilómetros de ese pueblo. El cuerpo jamás fue encontrado. La descripción del lugar que el pequeño daba encajaba. Los nombres que mencionaba coincidían con los de esa tragedia olvidada. Alguien encontró un antiguo informe policial. Las palabras eran frías y claras. Búsqueda sin resultados. El menor es dado por desaparecido. Posible ahogamiento. Nadie en el pueblo podía explicar cómo un niño, que nunca había salido de su tierra, conocía esos detalles. Empezaron a circular teorías. Algunos creían que el niño había sido poseído, que un alma atrapada aprovechó el momento en que su corazón dejó de latir para tomar su lugar. Otros decían que el niño no volvió solo, que algo regresó con él, algo que al principio permanecía oculto, pero que pronto empezaría a mostrarse. Las noches en el pueblo ya no eran tranquilas. Las ventanas se cerraban temprano. Las familias evitaban salir. Todos temían que lo que había regresado con el niño estuviera buscando algo o alguien. ¿Crees que fue un simple error de la naturaleza? ¿O algo más cruzó el umbral esa noche? El caso nunca tuvo una respuesta. Con el tiempo, la familia del niño decidió mudarse. Querían escapar de las miradas, de las preguntas, del miedo, pero los rumores nunca desaparecieron. En el nuevo lugar, las cosas no mejoraron. Los vecinos comenzaron a escuchar al niño hablar solo, a medianoche. Decía nombres, pedía ayuda, lloraba por alguien que nadie veía. La madre confesó, años después, que el niño nunca volvió a ser el mismo, que cada noche tenía pesadillas, que a veces se levantaba y se quedaba frente a la ventana, mirando fijamente la oscuridad, como si esperara a alguien o algo. Los pocos que se atrevieron a investigar el caso se encontraron con puertas cerradas, registros desaparecidos y testigos que preferían olvidar. Todo lo que quedó fueron historias, relatos de un niño que regresó de la muerte y que quizás nunca regresó solo. Nadie sabe qué ocurrió realmente. Nadie sabe qué o quién vino con él. Lo único que queda es la pregunta que aún pone los pelos de punta a quienes escuchan esta historia. ¿Qué crees que pasó? Nadie sabe cómo desapareció. Y eso no es lo más raro. Lo inquietante es pensar que no todos los que cruzan el umbral de la muerte regresan solos. A veces, traen consigo algo más, algo que permanece, algo que observa, algo que espera. ¿Qué crees que pasó? ¿Fue un simple error? ¿O estamos frente a algo que no podemos explicar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu teoría podría revelar lo que otros no ven. Y si eres de los que no puede dejar de pensar en estos casos sin resolver, suscríbete ahora a Atrapados en el Misterio y activa la campana. Lo que viene podría quitarte el sueño.